Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos hoy con la tercera sesión de nuestro programa de Vuelta a Clase Con, en la que procuramos pues dar un homenaje a profesores que creemos que nos han marcado en nuestros estudios, en nuestra forma de trabajar y después, claro, en la vida, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de celebrarlo con Federico de Montalvo el año pasado y también con Pepa Peralta. La verdad es que fueron buenos referentes. Y ahora pues nos toca la tercera y hemos tenido la suerte de elegir a un profesor como Ignacio Astarloa, que tengo que decir, le comentaba ahora, que fue en la promoción nuestra del año 81, ya hace bastante, él empezó en el año 80, creo, pues empezó a darnos clase de Derecho Laboral. Y los compañeros, algunos que estamos aquí, pues lo recordamos como un profesor pues muy especial ya en aquella época, súper joven, y que tenía un estilo pues que realmente llamaba la atención, ¿no? Nos gustaba en comparación, bueno, pues con el resto de profesores que también eran estupendos, pero era otro estilo muy diferente, ¿no? Y nada, Ignacio Astarloa empezó en el año 80, terminaste la carrera en el 77. El 79. Empezaste en el 79. Y aparte de profesor, que es algo que ha vivido pues hasta hace nada, hasta el 2023, creo, pues después sacó las oposiciones al letrado de Cortes y ahí ha sido su vida, el Congreso, las Cortes, la normativa, la legislación. Luego también ha estado pues muy involucrado en la política, en puestos muy interesantes. Ha sido profesor tanto en la Carlos III como en Comillas, letrado en Cortes Generales, abogado, ha sido subsecretario de Justicia en el año 2000, secretario de Estado de Seguridad en el año 2002, ha sido también presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Bueno, la verdad es que tiene y también es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y con toda la experiencia que lleva acumulada, pues no deja de trabajar, sí ha dejado lo de profesor, ha dejado la política, pero ahora está en CMS, trabajando de abogado, en CMS Albiñana, pues porque, bueno, yo creo que es que no se le puede parar, ¿no? Ignacio. Y nada, entonces hoy le pedimos que nos contara un poco qué es lo que le apetecía pues contarnos, y un poquito juntando esa experiencia como profesor de Derecho Constitucional que ha sido aquí, pues nos propuso España una democracia, nos propuso hablar de la Constitución y hacer un camino de cómo ha ido evolucionando la Constitución en sus ya casi 50 años. Como decimos, el Estado de Derecho en la España constitucional casi medio siglo después, ¿no? Y lo que pues me propone es que hacer ese recorrido, recordando también pues ese paso por la universidad y ese paso pues por todas sus experiencias. Y nada, yo creo que es un buen momento para que nos cuente esas experiencias y disfrutemos pues una vez más con una clase como las que estábamos acostumbrados. Así que, adelante. Perdona, voy a aprovechar que le he pedido, que quería comentaros que también es importante cuando alguien deja la universidad y se celebra una despedida, como hubo en la aula magna, que tuvo como especial importancia porque 30 y tantos autores le dedicaron un libro llamado, por eso lo confundí antes, España, una democracia parlamentaria. Es un libro realmente interesante que, bueno, os recomendamos que lo podáis conseguir. Lo tenemos en la librería de la universidad. Y claro, su experiencia es esto. Y por eso también hemos reflejado ahí pues
león de las Cortes, y aquí tenemos a un león de las Cortes. Así que un aplauso. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, sois admirables. Hace una tarde de perros y venir a escuchar lo que yo tenga que decir, os lo agradezco en el alma. Agradezco muchísimo a Miguel Ángel la dedicación que tiene a la asociación y el empeño que pone en todo lo que hace, y en particular que me hayáis invitado a mí y ver a muy, no diré viejos amigos, muy grandes amigos de muchos años y de muchas promociones hoy en esta sala, ¿no? Y ver también profesores, ver familia, ver jefes y jefas. Intentaré no decir ningún disparate grave. Bueno, amigos, ¿no? Amigos y amigas de muchos años. Yo también fui alumno, no solo fui profesor, yo empecé aquí con César Alviñán, aquí presente, hace ya unos cuantos años y, en fin, como todos los antiguos alumnos somos deudores de esta casa, yo lo soy y me reconozco deudor de esta casa, de lo que me dio y luego de lo que me ha permitido también durante muchos años, ¿no? Y como he dicho cada vez que hablo en esta casa del pasado, pues si a algún alumno le hice algo que no le gustó, me disculpo desde este momento. Y sé que a alguno se lo hice, o sea que... y alguna que me lo ha recordado antes de empezar. Bueno, a ver, Miguel Ángel me planteó esto, como es muy listo, te vamos a hacer un homenaje, como profesor y tal. Y bueno, ¿quién dice que no, no? Y luego añadió, ¿de qué vas a hablar? Claro, cuando ya había dicho que sí a lo del homenaje. Bueno, y le dije esta cosa que nos va a tener un ratillo cabalgando al mismo tiempo entre 50 años en los que hemos ido juntos, pues mucha gente, todos los que estáis aquí, más una constitución, un régimen democrático, esta casa que ha ido cambiando y mejorando y creciendo. Voy a repasar eso, ¿no? Y eso sí, como lo había planteado... Hola, buenas tardes. No, si está lloviendo a raudales, así que tenéis mucho mérito. Como he pronunciado la palabra homenaje, pues yo también quiero decir que en este momento me siento muy especialmente próximo a los que fueron mis maestros, ¿no? Que los tuvimos, vosotros tuvisteis los vuestros, yo tuve los míos. Cito siempre algunos, pero como pura representación, porque citaría muchos, ¿no? Cito al padre Díaz Moreno, siempre, inevitablemente. Cito a Juan García Pérez, siempre, inevitablemente. Cito a José María Castán, siempre, inevitablemente. Y seguiría a Pepa, que la habéis tenido aquí hace poco, a Ángel Serrano, a tantos, ¿no? Así que muchas gracias a ellos también. Muchos ya no están con nosotros, otros muchos sí, pero en todo caso todos están en mi memoria y en mi agradecimiento, en mi corazón, ¿no? Y la verdad es que todos me inculcaron de manera indeleble en esta universidad que la convivencia pasa por el respeto a la ley y al derecho, y luego me abrieron las puertas de la docencia para trasladárselo a mis alumnos, a quienes quiero agradecer también lo mucho que me han dado en estos más de 40 años en los que yo he estado dando clase en esta casa, ¿no? ¿Qué está pasando detrás mío? Porque veo que pasa algo, pero no sé qué es. ¿Por qué miráis allá arriba? Que está la foto. Estoy mejor en la foto, seguro. No, es que me ha hecho gracia por lo siguiente, que os cuento la anécdota. No sé si os habéis fijado en las retransmisiones de televisión del Congreso, que los oradores, cuando hablan, no desde la tribuna, sino desde el escaño, están mirando arriba, a una esquina. Y dice, ¿por qué miran arriba en vez de mirar al tío de enfrente al que le están diciendo toda clase de maldades, además? Y eso tiene que ver con que desde hace un tiempo se retransmiten por circuito cerrado en las pantallas donde luego aparecen las votaciones, amarillo, verde, rojo, se está retransmitiendo la sesión y entonces se están viendo.
Entonces están mirando. Y además de mirarse, están mirando cómo transcurre el tiempo y la angustia que empieza a entrarles de que ya no me cabe todo lo que tengo que decir, ¿no? Y bueno, es un momento muy curioso ese estar. Pero fijaros que no miran de frente, miran muchas veces arriba, ¿no? Nada que ver con esto de la foto. Bien, ¿de qué voy a hablar? Dice la convocatoria, y lo ha recordado nuestro presidente, Miguel Ángel, que consta que hace 50 años, ahí es nada, en ICADE estudiábamos Derecho Político porque aún no se había aprobado la Constitución y no había derecho constitucional. La Constitución dentro de 3 años va a cumplir 50 años, así que ahí estuvo la cosa, ¿no? Bien, la Constitución y yo y vosotros tenemos vidas paralelas. Y voy a dedicar un rato a ver cómo hemos evolucionado todos durante estas 5 décadas en paralelo, revisando cómo ha evolucionado el panorama constitucional, efectivamente, y también su estudio, en particular desde la decisiva perspectiva del Estado de Derecho. Y ello en paralelo a lo que a mí me ha pasado y a los 50 años de esta casa. Y entiendo que a todos los presentes se van a dar en muchísimas cosas, por no decir en todas, por aludidos. Unos más y algunos una década menos, pero así, ¿vale? Bueno, este ha sido un tiempo, y no dudo en calificarlo así, absolutamente privilegiado. 50 años de privilegio. Desde luego para mí, como tal lo he vivido, pero entiendo que para todas las generaciones que hemos tenido la posibilidad de vivir este tiempo histórico de España. Es el tiempo más prolongado en el que hemos disfrutado de la libertad de los modernos en la historia moderna de este país, de prosperidad, de reconocimiento de los derechos sociales, y si no digo de paz, diré, no hemos padecido ninguno de los presentes como padecieron nuestros padres y nuestros abuelos el tener que ir a una guerra. Y digo que si no digo de paz es porque en estos años también hemos padecido el horror de una banda terrorista que ha matado a mansalva y que nos ha amargado durante muchos años. Bueno, yo pisé como alumno esta casa y de todos los que veo coincido con César Albiñana en 1972. Ya no me acuerdo si con 16 años o con 17. César con 16. Bueno, solo han pasado 25, querido. Digo que no me acuerdo porque yo cumplo el 10 de septiembre y no me acuerdo si ese año empezamos antes del 10 de septiembre o después. Pero da igual, éramos unos críos, ¿no? Ahora entran un poquito más mayores. Y con 16 años, eso sí lo tengo claro, hice mi entrevista para entrar en esta casa con una persona imponente entonces para un crío de 16, y imponente cuando luego pasaron los años y él seguía aquí y yo seguía aquí, que era el padre Juan Martín de Nicolás. Yo no sé con quién te entrevistaste tú, César, ¿con quién te entrevistaste? ¿Te acuerdas? Con José Luis Lamprea, que luego nos dio clase de Derecho Financiero Fiscal. Y entré a formar parte de un grupo extraordinario de personas. Nuestra promoción incluye un grupo verdaderamente extraordinario. Todas tienen su categoría. La nuestra, desde luego, incluye un grupo extraordinario de personas. Una promoción que continúa dando grandísimos frutos en todos los ámbitos a este país, ¿no? No quiero citar mucha gente porque no quiero dejarme a nadie, pero bueno, César está aquí, Juan Fernández Armesto, Rafa Sebastián, Rafa Suárez de Lezo. Qué promoción, qué bárbaro. Y hace 52 años, es decir, aquel 72, pues en ICADE estudiábamos una asignatura llamada Derecho Político, porque no había Constitución ni Derecho Constitucional.
en el colegio habíamos estudiado las leyes fundamentales, alguna promoción más de las que nos siguió también estudió las leyes fundamentales en el colegio. Luego ya empezaría a estudiarse la Constitución, claro. Y bueno, ya sabíamos, cuando estábamos aquí empezando, que Franco algún día pasaría y que había sucesor, porque las Cortes habían designado como sucesor al que luego fue el rey Juan Carlos I, a título de sucesor, pero a la expectativa de que se muriese Franco y le pudiese suceder, ¿no? Así que cuando empezamos, Franco estaba y el sucesor estaba in pectore. No se me olvida que en el mismo mes las Cortes, y tengo perfectamente en la cabeza, la retina, la imagen de las Cortes eligiendo a Juan Carlos como sucesor a propuesta de Franco, y tengo en la retina que ese mismo mes, con pocos días de diferencia, el hombre llegó a la luna. Así que, curioso mes aquel. Y, bueno, pues estudiamos un librito que conservo, bueno, un librito no, varios libritos, porque eran varios volúmenes, ¿no? El curso de Derecho Político, de Pablo Lucas Verdú, que era el catedrático de político en Deusto, y al que luego tuvimos el gusto de conocer inmediatamente, por lo que luego explicaré. ¿Cómo estaba la lucha por el Estado de Derecho esos días? Bien, no había Constitución, estábamos en los momentos finales del franquismo. Había pasado una cosa importante de cara a lo que vendría después, ¿no? Y es que en los años 50, no de la mano del derecho político, sino curiosamente de la mano del derecho administrativo, se había ido generando una cultura, una doctrina y finalmente una legislación que avanzaba la incorporación de importantes garantías dentro entonces del régimen y, en su caso, como adelanto de lo que luego sería la Constitución. Lo que se llamó la generación de la RAP, con Enterría, con Eduardo García de Enterría, un joven Eduardo García de Enterría a la cabeza, y al tiempo la Escuela del Opus, con López Rodó, que fue una persona que dentro del régimen tuvo una singular importancia para el tránsito del franquismo a la democracia. Y de ese tiempo son leyes espléndidas. La ley de expropiación forzosa del 54, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa del 56, la ley de procedimiento administrativo del 57, prefiguraron un cuadro de garantías que nosotros estudiamos, a falta de estudiar una Constitución, y que fueron significativos para lo que vino después. En ICADE estudiamos al tiempo que... Hasta luego, amigo. Gracias por venir. Estudiamos al tiempo que en España acababa el franquismo y empezaba entonces el proceso de la transición. Era rector el padre Díaz Moreno, fue del 68 al 74, y tanto él como he comprobado esta mañana, leyendo cosillas para charlar con vosotros, tanto él como Juan Aguirre, el padre Juan Aguirre, cuentan en un libro que no sé si habéis conservado, que es el libro que se editó con motivo de los... Hola, Ignacito. Este es Ignacio Junior, que me ha dicho que se iba a escapar del trabajo, pero llegaría. Bueno, decía que en un libro que no sé si habéis conservado, que es el libro que se editó con motivo del 50 aniversario de ICADE 1960-2010, dedican algún párrafo a decir qué años difíciles aquellos para España y para esta casa, ¿no? De una enorme inestabilidad. Esta casa vivió las primeras asambleas. Algún profesor se enfadó mucho con nosotros porque íbamos a las asambleas.
Y luego, pues llegó incluso algún momento de alguna huelga. Desde luego, nosotros vivimos una, porque además se empeñó un compañero nuestro de clase en invitar a dar una conferencia, fijaros, a Claudio Sánchez Albornoz. Se le invitó a volver a España y venir a dar a ICADE una conferencia. Nos lo prohibieron rotundamente, entonces allí salimos todos muy aguerridos para organizar un barullo que acabó generando que no hubo al final conferencia de Claudio Sánchez Albornoz, por lo menos en aquel momento. En su caso tuvo que haberla después, ¿no? El 74 muere Carrero, lo asesinan, es el atentado contra Carrero. Franco había renunciado a su doble categoría de jefe de Estado, presidente de gobierno, y había dado la presidencia del gobierno a Carrero en el 73, el 74 lo matan. Teníamos examen de Derecho Penal el día siguiente. El 20N muere Franco, del 75, después de sucesivas enfermedades que además generaron aquel vaivén complicado que recordaréis los más mayores, de si se tomaba o no por parte del sucesor temporalmente la jefatura del Estado o no, el Sáhara, todo aquello, son momentos históricos de España muy, muy complejos, ¿no? Y bueno, pues, tras la muerte de Franco jura su majestad el rey Juan Carlos I. En el 76 sustituye a Arias por Adolfo Suárez, previo Consejo del Reino, y se aprueba la ley para la reforma política y ahí empieza ya todo, ¿no? Jurídicamente, la octava ley fundamental que se cargaba a las otras 7 y empieza el proceso realmente de la transición. Nosotros terminamos la carrera de Derecho, nosotros César y yo y nuestra promoción, el mismo mes de junio en el que todos los españoles fuimos a votar en las primeras elecciones democráticas, las del 15J, 15 de junio del 77. Y aquí me voy a parar para hablar un momentito de la transición. El otro día se dijo muy bien en una de las jornadas de Derecho Constitucional que organiza la profesora Álvarez Vélez todos los años, lo dijo Gustavo Suárez Pertierra, lo recordaréis, fue ministro de Defensa y ministro de algo más, bueno, fue director general de Asuntos Religiosos y estuvo hablando del consenso en materia religiosa en la Constitución, en las jornadas, y dijo que solo pudo hacerse la Constitución porque se hizo por consenso. Y es verdad, los que estábamos allí, aunque fuésemos unos críos, vimos lo que era el consenso y cómo el consenso generó la posibilidad de algo que existía el temor que no pasase, que aquí tuviésemos un lío de narices. No tuvimos un lío de narices. La generación que le correspondió hacer esto, como sabéis muy bien, se ha puesto adelante y hay que agradecérselo eternamente, y lo hizo por consenso. No hubiese sido viable una Constitución, no lo es nunca, si no hay coincidencia en los fundamentos. Y suelo decir yo, de hecho, que es que el consenso, el acuerdo sobre los principios fundamentales de una convivencia está en la esencia de una Constitución. Si no hay eso, pues no hay Constitución. Que, por cierto, es lo que nos ha pasado durante siglo y medio o largo en este país, ¿no? Una Constitución progresista, una Constitución conservadora, golpe de Estado que te crío. Bueno, afortunadamente, en el año 77-78, pues fuimos capaces de lo contrario. Lo vivimos, lo vivisteis todos los que estáis aquí. Fue emocionante, y recordarlo es emocionante. Forma parte de las mejores páginas, si no la mejor, de la historia de España y desde luego de la moderna. Igual que os he dicho, si habéis conservado el libro este, que leerlo de vez en cuando pues genera emociones buenas, ¿no? Entiendo, Maribel, que siguen colgadas en la página web, y si no, hay que rescatarlas otra vez. Yo sé que tú se las colgáis a los alumnos. Una conferencia que le invitamos hace unos años, Landelino Lavilla, años antes de morir,
Está colgada también lo que fue el ingreso como doctores honoris causa de los 3 ponentes que quedaban vivos de la Constitución, Miguel Herrero Roca y José Pedro Pérez Llorca, y está colgada también una conferencia de Nicolás Pérez Serrano, que entre otras cosas contó cómo vivió allí dentro el 23 de febrero, ¿no? Bueno, todo esto lo traigo como referencia, por si tenéis un rato para meteros ahí y verlo, porque está explicada maravillosamente la transición, con una brillantez además propia de los propios protagonistas, ¿no? La transición no solo generó una Constitución con unas instituciones pactadas. Eso es importante, claro, sin instituciones pactadas pues no vamos a ningún lado. La Constitución resolvió problemas históricos, los famosos problemas históricos de la República, la cuestión religiosa, militar y territorial, y la forma de Estado, que no es pequeña cosa. Integró posiciones distintas con insatisfacción de todos, pero con satisfacción general, y generó una ilusión, insisto, estábamos allí, no nos lo cuenta nadie. Generó la ilusión de cerrar una página y emprender un futuro de concordia y de encuentro histórico. Cuando yo hablo de esto, lo hice el otro día en el curso este que decía de Derecho Constitucional, cito una explicación de una persona de izquierdas, que fue presidente del Tribunal Constitucional, a que tengo un grandísimo respeto, que es Rodríguez Bereijo, que ha escrito: nuestra transición política no se debió, como algunos dicen, a la amnesia o al olvido de las páginas más negras de nuestro pasado más reciente. Antes, al contrario, siempre he creído que fue el resultado perfectamente consciente y querido de un ejercicio de memoria histórica, de una historia que no queremos que vuelva a repetirse en España. El espíritu de concordia política y, por qué no decirlo, de generosidad, que en nuestra transición llevó a cesiones en sus idearios políticos por parte de todos, ha sido la Constitución de la Concordia, y es mucho lo que los españoles debemos a la función pacificadora de nuestra Constitución. Algunos reinterpretan esto que acabo de contar en la actualidad. Incluso alguna ley, como la Ley de Memoria Histórica, reinterpreta lo que acabo de decir. Y a mí me parece que es denunciable falsear la historia, pero además hacerlo por propósito, porque tiene propósito. Al imponer lo que no fue, al romper el consenso sobre la no instrumentalización política de la historia de España, lo que se persigue es deslegitimar y socavar la Constitución. Unos para romperla, lo dicen. A esos los respeto un poquito más que a los que voy a decir ahora. Otros ni siquiera para romper nada, solo para sacar ventaja partidista y dejar fuera de juego al adversario. Eso lo respeto menos. En cualquier caso, la Constitución se puede reformar, claro que sí, pero usar la falsedad de despreciar el consenso de entonces, que lo hubo, para romperla ahora con hechos consumados, saltándose el nuevo consenso que se requeriría ahora entre todos los españoles para su reforma, es sencillamente imperdonable. Y hacerlo en el caso de España, dada nuestra historia moderna, con 9 entierros de la democracia a nuestras espaldas, golpes militares a granel y unas terribles guerras civiles repetidas en los siglos XIX y XX, es inaceptable. Bueno, desdramatizo. Se cambió todo. A partir de aquel momento cambió todo. Hubo un cambio integral y yo voy a hablar de una coincidencia de cambios felices. El primero, naturalmente, el cambio de nuestro ordenamiento. Se aprobó la Constitución del consenso y la concordia, y se cambió por completo, entero, el ordenamiento.
todo el desarrollo legislativo de la Constitución. Me contaba Miguel Ángel que lo que le expliqué fue el Estatuto de los Trabajadores. Se aprobó, entre otros, el Estatuto, bueno, vosotros también, el Estatuto de los Trabajadores. Se cambió todo el ordenamiento, cambiaron todas las leyes, aparecieron las sentencias del Tribunal Constitucional, de 50 páginas cada una, las primeras, bueno, entre 50 y 100, vaya. Aparecieron los estatutos, se hizo todavía más complejo, estatutos de autonomía, apareció la Unión Europea, felizmente ingresamos en Europa, era el otro gran sueño de aquella generación, de aquellas generaciones, y se nos vino encima el derecho comunitario entero, la transposición por vía de decreto legislativo de todo el acervo comunitario que se decía en aquel entonces, ¿no? Dicho en otras palabras, todo lo que habíamos estudiado cambió, enterito. Y a partir de ahí pues empezamos a estudiar hasta el día de hoy. Ahí está la armazón completa del Estado de Derecho, ¿no? Además en 3 artículos, el 1, el 2 y el 9. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político. Párrafo 2, monarquía parlamentaria. Párrafo 3, párrafo 2, soberanía nacional reside en el pueblo. Párrafo 3, monarquía parlamentaria. España es una nación que reconoce comunidades autónomas. Artículo 2, todos los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y los principios que enumera el artículo 9, ¿no? Y añado la rigidez constitucional. Menos mal que tenemos rigidez constitucional, menos mal que no es fácil formalmente modificar la Constitución. Tribunal Constitucional, principio de legalidad, división de poderes, independencia judicial. Paralelamente, como os he dicho, la coincidencia de cambios felices, pues esta casa empezaron no pocos cambios, ¿no? Algunos ya entrasteis con los cambios hechos, algunos. La casa era pequeñita, era enorme. En esta casa estábamos juntos los ingenieros del ICAI y los empresariales y los de Derecho, todos juntitos. Era un lío en la cafetería, pero... Ah, bueno, claro, y los premilitares, la formación militar, ¿verdad? Los que desfilaban, como dice aquí. Estábamos todos, y esto era chiquitito. Hola. En nuestra clase había 2 chicas, 2. Una lo dejó en primero, y nos quedamos con una. La última vez que he dado clase había por lo menos 2 tercios de chicas y 1 tercio de chicos. Y me parece que es así en todas las clases, no solo con la mía. O sea que el título de empresariales no era oficial, era un título privado del Instituto Católico de Artes e Industrias. Y lo que es peor, dependíamos primero de la Complutense. Dependíamos, a ver, la historia, si no la recuerdo mal, es que para poder seguir estudiando empresariales, que es lo que querían los jesuitas que se estudiase en esta casa, y sobre lo que habían empezado con un posgrado y luego pasaron aquí con la carrera, con la licenciatura, necesitaban la apoyatura de un título oficial que tenía que ser en Derecho. Y entonces hacen el convenio correspondiente con la Complutense, y esta casa depende de la Complutense desde el 60. Desde el 60 hasta el 66, en que pasamos a depender de Deusto. Y ya más adelante, y alguno ya esto lo pilló, nosotros no, pues directamente Universidad de Comillas, ¿no? A ver, de todo esto, lo que más lío nos generaba, digo lío por decir una cosa elegante, era aquel sistema según el cual tú estabas todo el año con un profesor y en el mes de junio aprox, pues aparecían 4 señores de Bilbao, que eran los catedráticos de Deusto, y te sentabas delante de uno, del otro, tal, en una semanita o 2,
y rendías toda la asignatura a unos señores a los que veías en ese momento por primera vez. Bueno, afortunadamente esto no nos duró mucho. Ya, a partir del segundo la cosa se mitigó y ya nos examinaban los que nos habían dado la clase. Pero era un lío, ¿eh? Era un lío. Yo tuve uno en particular que no os voy a contar, salvo que me lo preguntéis. Se llamaba Mañaricúa el lío que yo tuve. César lo sabe bien. Bueno, y esto no acababa aquí, porque es verdad que a partir de un determinado momento ya empezamos a tener los exámenes con quien nos daba la clase. Pero luego había que hacer la licenciatura. Algunos antes que nosotros la hicieron en Valladolid, otros la hicimos en Deusto. Y nos pasó una cosa a la promoción nuestra, y es que normalmente hacías la licenciatura y luego te ibas a la mili. Pero a nosotros no. A nosotros primero nos mandaron a la mili y luego tuvimos que pedir permiso en Cáceres para ir a hacer la licenciatura. Y estoy yo viendo al ilustre don César Albiñana estudiando allí con el primer Imaginaria. Claro, no, los 50 tacos de aquellos que nos dieron para hacer la licenciatura en Deusto, bueno, fuimos capaces hasta de aprobar, con premio extraordinario además. En fin, ICADE ha crecido, ha cambiado, hay chicas, etc. Bueno, y yo, pues ya he hablado de Cáceres, después de Cáceres vino Deusto, bueno, lo mezclamos, Cáceres y Deusto, luego yo Toledo, la Academia de Infantería, luego un año de empresariales para terminar, ahora terminan en 4 años, nosotros terminamos en 6, y eso que éramos aplicados. Cursos de doctorado, fijaros el momento, ¿no? Yo hice el curso de doctorado, uno de ellos con Sánchez de Gesta, que era entonces el profesor que más había avanzado en explicar, digamos, el derecho constitucional de aquella época. Y en el trabajo que yo tuve que hacer y la exposición que yo tuve que hacer fue sobre el borrador de la Constitución que los ponentes constitucionales habían elaborado por primera vez y que se filtró en enero del 78. Y sobre ese borrador, que se publicó en Cuadernos para el Diálogo, entonces, pues hice yo un trabajo sobre las Cortes en el borrador de Constitución. Luego tuve más mili. Estos días me acuerdo mucho de aquel momento, en Lorca, Murcia, por cierto. Yo creí que en Cáceres, que el calor que pasamos ya no se podía pasar más, pero luego fui a Lorca, Murcia, a hacer las prácticas y pasé mucho calor. Pero aparte de pasar mucho calor, digo que estos días me acuerdo mucho porque en Lorca designaron papa y al mes siguiente se murió. Y fue Juan Pablo I, ¿no? Y estos días pues, estamos todos pendientes de la salud del papa, ¿no? Bueno, y otro momento pues muy emocionante fue la primera clase. Para que vean el paralelismo, yo di mi primera clase en enero 79, en el momento en que entra en vigor la Constitución. Yo empiezo a explicar la Constitución. Es verdad que en el derecho laboral, pero yo había sido alumno colaborador de Carlos Molero en el Departamento de Derecho Laboral y luego pues me invitó a quedarme en el departamento y efectivamente me quedé. Yo le pedí que me quedaba un añito, pero que luego daría si me dejaban constitucional. Me tiré una torta de años dando laboral, cuando ya por fin el padre Just me llamó para decirme, ya vas a dar derecho constitucional. Digo, bien. 3 días antes de empezar el curso, me llamó el padre Just y me dijo, tengo un problema, se me han ido todos los profesores de Derecho Administrativo, te pido que des Derecho Administrativo. Y estuve 30 años dando Derecho Administrativo y un día. ¿Qué queréis que os cuente? Bueno, finalmente ya cuando volví de la política y todo eso he conseguido dar Derecho Constitucional al final. Bueno, todo esto en medio de, pues eso, lo que ha contado Miguel Ángel, o hacer las oposiciones, ser letrado de las Cortes,
Cuando ya era feliz letrado de las Cortes, me piden que me vaya al Parlamento Vasco, montamos el Parlamento Vasco en medio de los tiros, las bombas y los muertos, que aquello fue apoteósico. También, si queréis noticia, pues os la doy. Bueno, y luego volví, fui secretario general y letrado mayor de las Cortes, y luego una temporada abogado con mi propio despacho. 2 palabras sobre esto de ser profesor. Creo que me habéis invitado por esto. Así que ya dije cuando hicimos el acto en el que generosamente me despedisteis de mi condición de profesor de esta casa después de tantos años, que era para mí enseñar, ¿no? Usé palabras que no voy a desarrollar: compartir, transmitir, el saber heredado, servicio, entrega. La frase aquella de Montaigne, ¿no? Que es así, la repito: la honestidad y la moralidad son la finalidad última de toda educación, y no otra cosa es lo que pretendí transmitir a mis alumnos. Enseñar para entender, buscar la verdad, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero solo me voy a quedar con... para mí enseñar era, además, encender en todos la más viva llama posible sobre el respeto al Estado de Derecho. Fuese el laboral, fuese el administrativo, fuese, por supuesto, el constitucional. Dije en la fecha esta en la que hablé de estas cosas que creo en la ley, creo de verdad en la ley, hasta lo más íntimo de mi ser, que creo, y es lo que he enseñado, que con la ley se puede todo, y fuera de la ley solo nos espera el desastre. Que creo en la ley como ley de libertad, la propia del Estado de Derecho, la que existe para limitar el poder y hacer respetar los derechos de las personas. Y creo, y he tratado de enseñar, que la ley democrática no se hace por cualquiera y de cualquier manera. Se hace en el Parlamento, con representación plural, con reflexión, con deliberación pública profunda, que refleje la libertad de crítica. Sin eso no hay ni Parlamento ni ley. Si basta un director general plenipotenciario para aprobar decretos o para escribir decretos, pues estamos en otro escenario, ¿no? Pero es un sucedáneo. Por eso, cuando antes os decía que me siento privilegiado, es que formáis, pues, todos estamos ahí, parte de una generación afortunada en la que he podido enseñar los fundamentos y vivir los fundamentos. He vivido la emoción de la Constitución, la ley constitucional, la que respeta y desarrolla los principios de una Constitución que no es una hoja de papel, sino un sistema de valores, ¿no? La unidad de la nación, la libertad, el imperio de la ley, el pluralismo, la justicia, la solidaridad, la limitación del poder, el control parlamentario, el control judicial. Bueno, eso lo hemos vivido los españoles con sus defectos. Somos humanos, con sus idas, sus venidas y tal. Eso es la historia de España, ¿no? Eso ha sido la historia de 40 años en este país. Por cierto, la expresión esta del artículo 1, Estado social y democrático de derecho, vincula cada categoría con las demás. Lo digo, podría hacer ahora todo el juego de las uvas y tirar del racimo, me va a quedar solo con una, ¿no? Sin imperio de la ley no hay democracia. Y la democracia no está por encima de la ley. Y la democracia no sustituye a la ley. Se puede seguir cualquier camino respetando la ley, no sustituyendo la ley por, comillas, mi democracia. Bueno, no me voy a extender en esta parte, aquí hablo de los derechos fundamentales. Sí diré que el desarrollo de todos estos principios que hemos vivido, aparte de proporcionarnos un periodo de libertad incomparable, histórico, y de una institucionalidad democrática razonable, y por supuesto de tener el cuadro de derechos fundamentales en el que hemos desarrollado y avanzado más que cualquier país de nuestro entorno, entre otras cosas porque hicimos la Constitución los últimos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya recogimos todo lo que había por ahí.
Bueno, todo esto nos ha permitido afrontar desafíos gravísimos. Creo que mirando hacia atrás sois todos muy conscientes, ¿no? Hemos desde luego afrontado 40 años de tiros y de bombas, que no es pequeña cosa. Hemos afrontado el 23F, lo que entonces se pretendió. Hemos afrontado el Plan Ibarretxe y el proyecto de una confederación que nacía del País Vasco, y hemos afrontado el golpe del 1 de octubre en Cataluña, ¿no? Y, insisto, con todos nuestros defectos y nuestras tal, pero este país no se ha desviado en estos años, ¿no? Y por poner el mejor ejemplo que obviamente me interpela, pues claro, comprenderéis que os diga que ha estado bien que solo con la ley, con toda la ley y solo con la ley, con buenas leyes y con ejemplares servidores públicos, jueces, fiscales, policías, guardias civiles, una ciudadanía que ha soportado sin moverse de la democracia todo lo insoportable, y unas víctimas que han pagado por todos los demás, pues este país acabó con los asesinatos de ETA, ¿no? Ya está bien. Hace unos días en ABC venía una entrevista, no sé si la habéis leído, de un fiscal antimafia que se ha jubilado, que tenía sobre todo su tarea en Sicilia, se llama Giuseppe Ayala, y dice una cosa que quiero repetir yo aquí hoy. No me voy a extender en la cuestión del terrorismo y tampoco en el recordatorio de lo que son las víctimas para este país, a las que algunos están maltratando de una forma escandalosa. Diré solo esto que dice este señor, ¿no? La memoria de lo sucedido es sin duda indeleble, pero es necesario difundirla. No digo más. Difundirla. Bueno, ahora haría el paralelismo personal. He estado en el gobierno, he sido diputado, he sido presidente del Consejo Consultivo, he vuelto a las Cortes y ahora estoy en el mejor despacho de España con María, con César Ms. Alviñana Suárez de Lezo, y soy muy feliz de estar allí. Y gozo de buena salud, gracias a Dios. Tengo una familia a la que quiero, aquí muy dignamente representada, y que me quiere. Y CADE también goza de buena salud. Ha gozado de muy buena salud en este tiempo, no hace más que crecer y modernizarse, y bueno, pues ahí estáis para seguir manteniendo bien alto el pabellón. Nos formaron bien para la libertad. Y estas generaciones, la generación de la transición y luego la generación de la democracia, hemos hecho un buen trabajo. Obviamente, todo esto viviendo alegrías y penas. La Constitución y el Estado de Derecho han vivido problemas, algunos de los más graves los he citado, y se ha ido acumulando un lógico, inevitable cansancio de materiales. Pero, en fin, ahí hemos estado, ¿no? Pero no quiero obviar, para terminar, que en esta última década nos ha crecido un problema serio de gobernabilidad. Se han sumado una serie de crisis y nos están haciendo daño. La crisis, primero la económica, 2008, y a partir de ahí, ¿no? La crisis política, 15M, fragmentación, ruptura del modelo constitucional que generaba dos grandes pilares, apertura a una serie de actores políticos que cuestionan, algunos de ellos, el propio fundamento del modelo, y finalmente, para rematarnos, pues la crisis sanitaria, ¿no? Que ha generado además un desorden en el ordenamiento del que todavía no hemos acabado de salir, ¿no? Y esto pues nos tiene ahora, a día de hoy, en un panorama difícil, que además se inscribe en un panorama mundial pues no menos difícil. Y lo estamos viviendo al minuto, ¿no?
hablando de Estado de Derecho, que es lo que comprometí yo con Miguel Ángel, pues diré, tenemos problemas serios en nuestra separación de poderes, tenemos un protagonismo exhaustivo del Poder Ejecutivo, tenemos un deterioro claro del papel del Parlamento, del papel de las Cortes, e incluso tenemos conflicto entre cámaras en la medida en que hay dos mayorías diferentes y esto está generando hacia afuera que afloren conflictos que acaban en el Tribunal Constitucional entre el Congreso y el Senado. Y los extremos están tirando hacia el extremo y se está perdiendo la centralidad, y con la centralidad se está perdiendo la necesidad absoluta que tiene cualquier Estado de que se generen consensos en las políticas de Estado. La independencia del Poder Judicial tiene problemas. El Poder Judicial siempre es cuestionado, ¿no? Porque cuando no te dan la razón, pues molesta. Entonces, pues se ha hecho hábito que desde la política unos, cuando no les gusta, pues digan tal, ¿no? Y de hecho, además, pues tenemos un problema desde el minuto 1 con la Constitución, y es que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en la forma de designar al órgano de gobierno de los jueces, que lleva 40 años yendo de uno para otro. Con cosas, en fin, de estas que dices, no puede estar pasando, pero pasa, que es que nos tiremos 10 años para sustituir a un órgano de los fundamentales del país, ¿no? Que es el órgano de gobierno de las jueces, cuando son 5 años y te vas al doble, ¿no? Pero es que ahora además, y esto es grave, se le ataca como si fuese un sujeto político más. Y se le ataca desde la política y con la política. Todo el lawfare, ¿no? Que a mí me estremece. Cuando lo cierto es que además le estamos obligando a resolver en derecho los problemas políticos, con lo cual estamos metiéndole en un lío no pequeño. Del fiscal general, la Fiscalía General del Estado no voy a hablar, diré solo que es un personaje pirandeliano en busca de autor, punto. Y del Tribunal Constitucional tampoco voy a hablar. Tiene males endémicos, acumulación de asuntos, retrasos, la misma historia de los nombramientos. Ahora tiene abierta en Canal una pregunta, que es ¿quién controla al controlador? Esa es la pregunta que tenemos abierta en Canal. Y lo peor para mí, que he dicho creo en la ley, pues es el desprecio de la ley, ¿no? Y está pasando. Es verdad que la vida moderna hace difícil legislar, ¿no? Las urgencias, la técnica, la economía, esto no es el siglo XIX, el siglo de los códigos, ¿no? Pero, en fin, se nos está yendo la mano. Se nos está yendo la mano. Yo ya hablo, y además nadie me puede decir, no tiene usted razón, no hablo del imperio de la ley, hablo del imperio del decreto ley. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Escribí hace tantos años diciendo, por un decretito ley, fue el de Rumasa, que lo dije de todo, pues imagínense lo que diría ahora, que todo se nos va en decretos leyes, ¿no? Las normas ómnibus. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de decretos leyes de 200 artículos, 400 páginas del Boletín Oficial del Estado? ¿Esto qué es? ¿Qué legislación es esta? Es legislación de usar y tirar, ¿no? Además, como en fin, los errores ya se multiplican por millones, pues se modifica mañana lo que hemos aprobado y punto, no hay más, ¿no? Voluntas en vez de ratio. Bueno, estamos en un momento en el que se pueden dañar pilares básicos del Estado de Derecho. He dicho, hablaría de los 50 para acá, y para acá estamos en un momento en el que se pueden dañar pilares básicos del Estado, del ordenamiento y de la institucionalidad, las dos cosas, ¿no? De hecho, eso lo sabe bien Maribel, lo sabe bien Isabel, compañeros de departamento, compañeras de departamento. En los últimos años ya me costaba mucho a mis alumnos no hacer una distinción, que entiendo que seguís haciendo ya, claro,
que es la distinción al contarles el ser y el deber ser. El deber ser es este, artículo 86 de la Constitución. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, podrán dictarse normas provisionales, decretos, leyes. El ser, todos son decretos, leyes. ¿Qué es eso de la extraordinaria y urgente necesidad? ¿Cómo explicar a los que hoy nos siguen en las aulas que el decreto ley es lo extraordinario, que las leyes tienen que ser de objeto único? Eso que habéis aprendido todos en esta casa. Que las leyes tienen que ser, es muy sencillito, que las leyes tienen que ser de objeto único. Que lo que da superioridad a la ley sobre los reglamentos que haga un director general es la representación y la deliberación profunda. No os voy a amargar la tarde con los procedimientos legislativos que se están siguiendo, pero bueno, hoy tenemos una proposición de ley presentada por el Gobierno, bueno, lo diré bien, por el Partido Socialista, pero hecha por el Gobierno, en la que se va a dar la competencia a Cataluña sobre proposición de ley sin Consejo de Estado, sin tal, la amnistía, podría citar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Los procedimientos legislativos han desaparecido. Ahora estamos las urgencias, las lecturas únicas, las proposiciones de ley en vez de los proyectos. En fin, la situación del Consejo del Poder Judicial o los ataques a los jueces. ¿Cómo hacer entender a los alumnos que las competencias no delegables del Estado se deleguen? Maribel, ¿cómo vais a explicar esto? Ahora que llega el tema de las autonomías. O que habiendo unanimidad hasta antes de ayer de toda, casi toda, la doctrina y de todos los políticos en que la Constitución no admite amnistías, aprobamos amnistías. ¿Cómo se le explica eso al chaval de 18 años? Bueno, solo de la manera que distingan bien lo que debe ser y lo que no está siendo, y eso sí, manteniendo el fuego sagrado de que volvamos algún día al deber ser y dejemos de estar en el ser. Así que estéis donde estéis, cualquiera que sea vuestra generación, y por si os sirve referencia a la mía, le quedan no pocas cosas que hacer y de decir, echad vuestra mano ciudadana para que nadie, no digo ya arruine, sino ni siquiera devalúe nuestra democracia constitucional y la convivencia en libertad sostenible que en ella se contiene. Queda tarea. En realidad, sé que estoy 5 minutos fuera del tiempo que tenía que estar, pero voy a leer, para confortaros un poquito, a Dickens. Para mí es el mejor principio de una novela, más que En un lugar de la Mancha y más que Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento, que, en fin, son de las buenas verdaderamente. Dice Dickens, era el mejor de los tiempos. Sois capaces de recitarlo, la mayoría. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Una era de la sabiduría, una era de la necesidad. Una época de creencia y de incredulidad. Un momento de luz y de oscuridad. La primavera de la esperanza, el invierno del desaliento. La desesperación. Teníamos todo por delante. Nada teníamos ante nosotros. Íbamos directos al cielo o en la otra dirección. Todos íbamos en la misma dirección. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Bueno, pues somos lo que somos, hemos luchado muy bien para sacar las cosas adelante, ante los problemas hemos actuado y hemos intentado resolverlos y los hemos resuelto, así que seguimos. Como Sísifo, cada generación tiene que volver a subir su propia piedra. Los que hemos subido unas cuantas estamos para ayudar y hay que subirlas, hay que seguir luchando por el Estado de Derecho
que, como demuestra lo que les he contado, es lo mismo que decir que hay que seguir luchando por esta casa, por nosotros, por nuestras familias y por todos nuestros amigos, ¿no? Os agradezco muchísimo este acto, gracias por haberme invitado. Os agradezco enormemente la paciencia con que habéis estado aguantando todo esto que os acabo de contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que has hecho un recorrido donde todos nos hemos visto involucrados en algún momento del tiempo. Los más jovencitos, pues un poquito menos, pero vamos. Muchos de los que estamos aquí, esa etapa de la transición, pues la hemos vivido en un momento o en otro, y la verdad es que sí, hay que recordar, hay que reflexionar. Ahora vamos a hacer este acto de entrega a Ignacio. Yo creo que una de las cosas que has dicho que me ha gustado es levantar o encender la llama del respeto al Estado de Derecho. Yo creo que muchos de aquí lo tenemos clarísimo y que esa tarea la hiciste. Seguro que todos. Y la hiciste muy bien, ¿eh? Así que muchas gracias. Entonces ahora lo que queremos es darle un reconocimiento. Te voy a pedir que te pongas de pie. Solo eso, ¿no? Sí, pues que te pongas de pie. Y le voy a pedir a Bruno Ren que venga aquí porque, bueno, Me he metido un poco con Lorca, pero solo por el calor, así que muy feliz. Bueno, si yo tengo buena voz, yo te aguanto. Que se grabe porque tenemos gente que está también al otro lado. Y sí, tampoco lo he saludado. Ahora lo reconozco. Muchas gracias los que estáis online. Y luego aprovecho también para saludar a aquellos que nos vayan a ver, porque esto vamos a publicar la crónica y vamos a publicar el vídeo de la sesión, que lo podéis luego redistribuir a otros compañeros, amigos y familias. Pasa por aquí adelante. Tú me tienes hundido, ¿no? Bien, bueno, te presento a Bruno, ya lo he presentado antes, que viene en representación de ANFRES, que es uno de los patrocinadores de este proyecto de reconocer a los profesores que hemos tenido, y para nosotros es un placer el que él te entregue el trofeo que hemos diseñado, que recoge un poco el espíritu y el mensaje de lo que es y cada asociación profesional, y que queremos que sea para ti pues un recuerdo que coloques, con permiso de tu mujer y de la familia, pues en un sitio que no esté mal. Que no esté Así que te doy un momentito. Muchas gracias. Nada, simplemente, bueno, como comentaba antes Miguel, yo vengo en representación de ANFRES. ANFRES es, bueno, para los que no nos conozcáis, somos una empresa, una multinacional dedicada a temas hortofrutícolas, cuyos orígenes se remontan a más de hace 90 años en Murcia, y hoy día pues estamos presentes en más de 20 mercados. Pero bueno, no vengo a hablar de mí, pero simplemente por lo menos que supierais quién es ANFRES. Ignacio, Iñaki, veo que algunos te llaman Iñaki. Yo no he tenido la suerte ni la fortuna de haber sido tu alumno, pero me ha encantado tu exposición. Realmente ha sido un honor verdaderamente estar aquí contigo y escucharte. Y nada, pues cumplo un poco con el deber que tengo, que es entregarte este pequeño homenaje, este pequeño premio de todo lo que ha organizado Miguel Ángel, que de verdad... Encantadísimo, muchas gracias a ti. En el acto en el que me despedí de esta casa, dije que me iba para que no me confundiesen con una baldosa. Aquí estamos. Muy bien, venga, foto. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la cafetería ahora, al fondo del pasillo de San Andrés. Nos vemos todos allí, que no falte ninguno, por favor. Y vamos a seguir, que podemos seguir la charla con nuestro profe, ¿vale? Venga, adelante.